placer estar aquí con ustedes nuevamente. Para los que ya han tomado algún otro webinar conmigo, así que es un honor y un placer volver aquí al SEA a ofrecer un webinar. Voy a proceder a presentar eh, el webinar. Lo titulé Explorando Intellectus Statistics, potenciando tu análisis de datos. Bien, los objetivos que tengo para el día de hoy es presentar la aplicación Intellectus Statistics a una audiencia que probablemente no esté familiarizada con la herramienta, y voy a tratar de destacar las características claves y las funcionalidades que tiene la misma para crear conciencia sobre su potencial en el análisis de datos. Voy a trabajar un ejemplo específico, pero voy a demostrar al inicio algunas de las herramientas que tiene Intellectus y cómo Intellectus puede agregar valor al análisis de datos en diferentes contextos, como por ejemplo la investigación académica y otros usos didácticos, mostrando ejemplos prácticos. Yo, por ejemplo, enseño en mi curso de estadísticas, enseño a los estudiantes, los llevo a utilizar el programado Excel con la herramienta de Data Analysis. También ¿verdad? Usamos el programado SPSS y también incluyo Intellectus Statistics como una herramienta para que los estudiantes conozcan una diversidad. Y otro de los objetivos es despertar el interés en ustedes al resaltar los beneficios y capacidades avanzadas que tiene esta aplicación, así como su interfaz intuitiva diseñada para usuarios de todos los niveles. Quiere decir que este programado fue en sus inicios utilizado para estudiantes. O sea, la audiencia inicial de este programado fue para estudiantes y fue a través de un estudiante doctoral de Estados Unidos, que yo estaba en su comité, que advine, ¿verdad?, en conocimiento de esta herramienta. Así que les traigo la misma para incentivarlos a que la exploren. El programado Intellectus es una herramienta innovadora diseñada para facilitar análisis de datos. Van a ver lo intuitiva que es y cómo nos puede ayudar dentro de la misma herramienta a seleccionar el mejor modelo estadístico dependiendo del el tipo de variables que tenemos, el nivel de medición de las mismas y, lógicamente, el modelo estadístico que nosotros decidamos adoptar una vez estemos ya conscientes de cuál es la estadística que se va a utilizar para el análisis de datos y para la eh, prueba de hipótesis. Así que vamos a ver que este programado ofrece una amplia gama de funciones y características que satisfacen esas necesidades de usuarios de todos los niveles, desde los que tienen poco conocimiento en estadística hasta los que más tienen. Algunas características generales, los análisis descriptivos que tiene permiten realizar análisis detallados para comprender la distribución de datos y las características de los mismos. El modelado predictivo facilita la construcción y evaluación de modelos predictivos, como por ejemplo modelos de regresión, de distintos tipos de regresión, para pronosticar resultados futuros. Así que van a ver que dentro de los modelos de regresión hay una variedad amplia de modelos de regresión dependiendo de la naturaleza de la variable independiente o las variables independientes como de las variables dependientes. Y le voy a dar algunos ejemplos. Visualizaciones interactivas. Aquí se proporciona una variedad de herramientas de visualización interactiva para representar datos de manera efectiva. Y en términos de la integración de datos, permite la integración fácil y rápida de datos de diferentes fuentes para un análisis completo. Quiere decir que usted puede tener sus datos, digamos, en Excel, o los puede traer de SPSS, o los puede traer de SAS,
o de cualquier otra modalidad, ¿verdad? En que usted tenga esa base de datos. Algunas funciones avanzadas que tiene son los análisis de series temporales que, ¿verdad?, ayudan a analizar datos temporales y detectar tendencias y patrones. Incorpora algoritmos de aprendizaje automático para la construcción de modelos sofisticados y ofrece herramientas de optimización para mejorar la toma de decisiones basada en datos. Este programado no es un programado como tal de inteligencia artificial, pero los usuarios pueden ofrecer sugerencias para que se mejore el mismo y que se añadan funcionalidades que no existen al momento. Por ejemplo, cuando yo comencé a usar este programado, yo diría que hace como algunos 10, 12 años, no tenía algunas herramientas que ¿verdad?, me interesaban, como por ejemplo el análisis de factores y el análisis discriminante. Y el hecho de que uno sea suscriptor de la herramienta permite tener una comunicación bastante ágil con la corporación que está a cargo de manejar la herramienta, y ellos, ¿verdad?, van incorporando esas recomendaciones en la medida en que uno las va solicitando. Y cuando yo empiece a trabajar el programado, les voy a explicar algunas particularidades del mismo. La interfaz es bien intuitiva, diseñada para usuarios de todos los niveles, como les dije, que no tiene que ser una persona que sepa de estadística. La interfaz permite personalizar los paneles según las preferencias, y esa asistencia integrada, que es la que le dije, que permiten al usuario hacer recomendaciones para integrar eh, ¿verdad?, diseños y modelos estadísticos que no aparecen en la herramienta en el momento de que usted la esté utilizando. Así que vamos a explorar el programa. Vamos a explorar el programa. Lo primero que les voy a indicar es que el programado Intellectus Statistics no es una aplicación, como por ejemplo, no es una aplicación como, digamos, SPSS, ¿verdad? SPSS o R o cualquier otra herramienta que usted conozca. No es así, ¿verdad? El programa de Intellectus Statistics es un programa web-based, lo que le dirían. O sea, es un programado que está ¿verdad?, en la Internet. Así que usted tiene que tener una suscripción al mismo para poder utilizarlo. Lo que implica pagar una membresía, ¿verdad? O sea, que no es un programado gratis, no es una aplicación que usted baja, porque por ejemplo SPSS ahora mismo es un programado que la Universidad de Puerto Rico lo tiene y ¿verdad?, lo hace accesible a los usuarios de aquí del recinto. Entiendo que en otros recintos podría también. Así que es un programado que usted lo baja, ¿verdad? Por ejemplo, yo lo tengo aquí, usted lo activa, es PSS, y simplemente está dentro de las aplicaciones que usted puede tener, ¿verdad? Aquí yo tengo, por ejemplo, SPSS. Yo quiero trabajar algunos datos estadísticos en el mismo, simplemente abro la aplicación y procedo a la utilización del mismo. Intellectus Statistics no es así, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, aquí yo tengo para trabajar algo en SPSS, no voy a trabajar en SPSS, pero para que vean que, ¿verdad?, es una aplicación, mientras que Intellectus Statistics usted tiene que pagar una membresía. Eso, ¿verdad?, se los digo desde ahora. No es gratis. Entro a mi cuenta, ¿verdad? Voy a Intellectus Statistics. Fíjense que también tiene una dimensión de análisis cualitativo, y esta básicamente es el programa, ¿verdad?, con todas las aplicaciones y todas las eh, ¿verdad?, funciones que hace. Digamos que yo no sé qué estadística utilizar. Y yo quiero decir, bueno, yo voy a hacer un estudio y quiero explorar
predecir un outcome, ¿verdad? Predecir un evento. Las variables que quiero predecir son variables de escala, ¿verdad? Digamos, variable de escala. Y aquí inmediatamente me dice que debo hacer una regresión lineal, ¿verdad? Me dice, mira, el modelo que tienes que hacer es un modelo de regresión. Eh, quieres predecir un outcome, la escala de la variable dependiente es en escala y vas a hacer una regresión lineal. Si yo le hubiera dicho, por ejemplo, que es nominal, si tiene más de dos niveles, vamos a suponer, le digo que no, que la variable dependiente tiene dos niveles, pues me dice, mira, tienes que hacer una regresión binaria, logística binaria, porque la variable dependiente tiene dos niveles, es dicótoma. Así que me va indicando, si yo, por ejemplo, quisiera eh, explorar diferencias entre grupos y tengo más de una variable dependiente, le voy a decir que no, que lo que tengo es una. Si tengo covariado, vamos a decir que sí, que tengo covariados. Me va a decir, bueno, si tienes una variable dependiente y un covariado, vas a hacer un ANCOVA, un análisis de covarianza. Si le hubiese dicho que no tenía covariados, pues me va a decir, vas a hacer, ¿verdad? Me va a decir aquí más de una variable independiente, le voy a decir que sí, pues vas a hacer un ANOVA. ¿Eh? Si le hubiese dicho que no tengo más de una variable independiente, ¿verdad? Tiene más de dos niveles, le voy a decir que sí, un ANOVA o un Kruskal-Wallis, dependiendo de la naturaleza de los datos. ¿Cuál es la diferencia entre ANOVA y el Kruskal-Wallis? Pues básicamente que el Kruskal-Wallis es una estadística no paramétrica y no necesariamente se tienen que satisfacer los supuestos de la ANOVA, que son bien rigurosos, porque la ANOVA es un estudio, ¿verdad? Un análisis estadístico mucho más poderoso. Así que como el Kruskal-Wallis no depende de que las distribuciones de los datos vengan de una distribución normal, pues ¿verdad? No tiene que satisfacer todos los supuestos de la ANOVA y entonces haría Kruskal-Wallis. ¿Quién decide si es ANOVA o Kruskal-Wallis? El programado mismo lo decide. ¿Ve? Así que aquí dice que el Kruskal-Wallis, la prueba de Kruskal-Wallis puede ser utilizada como alternativa si los supuestos de la ANOVA no se satisfacen. Pero eso no lo decide uno, eso lo decide el mismo programado. Y eso es una de las bondades que tiene este programa, que en lugar de ANOVA le va a decir a uno, al no satisfacerse tales supuestos, se decidió utilizar un Kruskal-Wallis, que muchas veces no necesariamente un investigador esté claro en esto si no tiene mucha experiencia en estadísticas y puede estar utilizando un ANOVA cuando no se satisfacen algunos de los supuestos. Y entonces el análisis estadístico no sería válido. Así que esta herramienta toma decisiones por uno. Toma decisiones por uno. Esa sería una de las ventajas que tiene este programado, el hecho de que el investigador va a indicar lo que va a hacer, contestar una serie de preguntas y el mismo programado le indica cuál es el análisis, ¿verdad? Lo dirige hacia el análisis particular. Y fíjense que tiene una diversidad de eh, alternativas, diferencias a través del tiempo, lo que nos lleva, por ejemplo, a modelos de Markova repetida. Markova es cuando uno tiene más de una variable dependiente, etcétera. O sea, tiene una diversidad de pruebas. Incluye siempre la prueba no paramétrica y es el mismo programado quien determina cuál es el modelo que va a utilizar. También tiene, por ejemplo, si usted ya ha decidido que va a ser, por ejemplo, un ANOVA, y es un ANOVA, ¿verdad? Sencillo, pues aquí le dice, básicamente le escribe una parte donde usted explica el modelo, explica lo que es el modelo de ANOVA, y puede usted incluir aquí, si digamos usted está creando un texto en inglés, en una disertación que es en inglés, usted puede, después le voy a decir, ¿verdad?
puede escribir cuáles son las variables dependientes y las independientes. Aquí sería la pregunta de investigación, se la está formulando ya. Le está formulando cómo quedarían las hipótesis nula y alternativa. ¿Cómo quedaría? Porque uno lo que tiene que hacer es llenar estos blancos. Y le dice cuál es el análisis, que es un ANOVA, qué es lo que va a hacer el ANOVA, y entonces le va incorporando referencias bastante recientes, muchas de ellas, ¿no? Y también referencias de aquellos autores que son autoridades en el campo. Así que básicamente le está casi construyendo, ayudando a construir ese capítulo de metodología, y una vez incorpora las referencias, aparecen aquí en estilo APA, y ese estilo APA se actualiza a la versión vigente que la APA, ¿verdad?, haya estimado pertinente durante el tiempo en que usted lo va a usar, porque se va actualizando de acuerdo a cómo APA va cambiando la manera en que se cita esa referencia. Así que va a tener, y después le voy a decir, ¿verdad? No voy a, ahora usted lo ve aquí solamente en la red, pero no le voy a adelantar, ¿verdad? ¿Qué ocurre, qué ocurrirá más adelante? Así que es una ventaja porque le está diciendo, por ejemplo, los distintos análisis, se los va describiendo y añadiéndole una referencia, independientemente, ¿verdad?, del análisis que sea. Por ejemplo, si usted quisiera trabajar una regresión binaria logística, aquí le indicaría cuál sería la pregunta de investigación, la hipótesis nula, la hipótesis alternativa, y el plan de análisis se lo va redactando de tal manera que usted ya tiene esa información ya, ¿verdad?, particular, en línea. Y usted la puede, más adelante le voy a enseñar cómo se baja. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Que dice, ¿la suscripción tiene algún descuento al usar el correo institucional de la UPR? Entiendo que sí, que hay descuento para docentes. De hecho, hay unos espacios donde usted puede utilizarlo para un poco para practicar, y creo que no le cobran, pero sí hay precios especiales, incluso para grupos. Incluso para grupos. Yo utilizo mucho este programado. Desde que yo conocí del mismo, pues, y nunca ha aumentado la suscripción. Yo pago $60 al mes, o sea, $720 al año. Ya lo llevo pagando como algunos 10, 12 años. Así que, y ¿verdad? Lo pago todos los meses. Usted puede también pagar un mes, 2 meses si usted lo necesitara, y no tiene que pagar una suscripción de un año. Así que hay una diversidad de opciones. Yo no trabajo con Intellectus ni estoy aquí para venderle el programa, pero yo, por ejemplo, he dado talleres en varias instituciones que me han pedido que dé, incluso aquí en Río Piedras antes, ¿verdad? He dado este taller, y fue en ciencias médicas donde me invitaron a dar el taller en la Escuela de Salud Pública. Tuve la oportunidad en 3 ocasiones de ir a dar talleres allí, y el recinto de ciencias médicas lo está utilizando, o sea, lo utilizan los estudiantes. Así que el recinto de ciencias médicas utiliza Intellectus en varios de los programas que ellos tienen en la Escuela de Salud Pública. Aquí en el recinto es SPSS y R. Que yo conozca, no. De open source, la versión gratuita es la contraparte de SPSS. SPSS usted lo puede conseguir en open source gratis y se llama PSPP. PSPP. Es la versión gratis de SPSS. Pero SPSS, ya vamos a ver cuáles son las limitaciones de SPSS, porque yo uso SPSS y yo siempre he sido usuario de SPSS, pero ya ustedes van a ver por qué yo me moví a Intellectus. Yo primero, que hago bastante, ¿verdad? Hago muchas investigaciones, soy evaluador de varios proyectos
¿verdad? En universidades y agencias del gobierno de Puerto Rico. Así que yo utilizo Intellectus para esas funciones de evaluador de proyectos y me es conveniente también en investigación, porque yo más adelante les voy a hablar cuáles son las bondades que tiene el programado para la investigación académica, presentándoles algunas de las investigaciones que yo he realizado con otros colegas aquí en el recinto. Ujú. Y hay otra pregunta que dice, ¿cómo se manejan los derechos de autor cuando uno utiliza el narrativo del análisis? Eso se los voy a discutir ya mismo. Gracias por la pregunta. Lo vamos a dejar en el tintero para más adelante. Sí, muy buena pregunta. Excelente pregunta porque tiene que ver con la ética en la investigación. Muy bien. ¿Alguna otra? Así que si ustedes se fijan, aquí tienen, como les dije, si usted va a redactar la metodología, puede recurrir a esta aplicación en términos del modelo, ¿verdad? Algunos modelos, por ejemplo, que son bien complejos, como lo es el modelo de Path Analysis, eh, que a veces son un poquito difíciles de explicar, aquí están explicados de una manera increíble, ¿verdad? Este, así que beneficia al investigador en términos de que ya no tiene que redactar, sino que queda aquí redactado y atendiendo la pregunta de quién fue la que la hizo. David, pero atendiendo tu pregunta más adelante, te voy a decir cómo esto se atiende. Ok. Vamos ahora a Power Analysis. Power Analysis es una herramienta muy útil porque nos indica a los investigadores cuál es el tamaño de muestra adecuado, dependiendo del tamaño del efecto que yo quisiera, ¿verdad? Asumir. Vamos a suponer que yo voy a hacer una prueba de test para muestras independientes. Pues aquí me dice cuál es el tamaño del efecto que yo estoy ¿verdad? Dispuesto a asumir y cuál sería el número el tamaño de la muestra, dependiendo si yo quiero un tamaño del efecto grande, mediano o pequeño. Y en este caso, pues vamos a suponer que yo me voy por el mediano, pues el tamaño del efecto para una prueba de T, para muestras independientes, o sea, dos grupos diferentes, sería 128. 128 sujetos. Quiere decir que yo los puedo distribuir 64 y 64, ¿verdad? Dos grupos de 64 para poder hacer el análisis de prueba de T para muestras independientes o no necesariamente tiene que ser, ¿verdad? La N no tiene que ser igual en los dos grupos, puede ser diferente, pero el número de muestras de los dos grupos, y si fuera, por ejemplo, un tamaño del efecto pequeño, pues 788, que es un número demasiado grande, ¿verdad? Así que yo me iría por el tamaño medio, tamaño del efecto medio y este sería el tamaño de la muestra sugerido. Y así es, para cada prueba dice cuál sería el tamaño del efecto, ¿verdad? Si son dos grupos, etcétera, el número de sujetos a utilizarse en las distintas pruebas estadísticas. Así que otro recurso útil para el investigador que está intentando hacer una investigación y no tiene que recurrir a múltiples fuentes, sino que todo está aquí. Además de que usted se ubica aquí, ¿verdad? En cada una de ellas les indica qué es lo que pretende hacer esa prueba. ¿A qué es lo que pretende hacer esa prueba? Eh, estamos, por ejemplo, en regresiones, ¿verdad? Lo que es una regresión binaria, multinomial logística, etcétera. O sea, eso yo no lo he visto en ningún otro programado, ni tan siquiera SPSS. Esas definiciones que va dando. Aquí también tiene un espacio para lo que les dije, ¿verdad? Sesiones de consulta que usted puede comunicarse con expertos en la compañía que le van a indicar a usted y lo van a ayudar y lo van a guiar. Y siempre hay una buena comunicación de consultoría con la entidad que maneja este programado. Así que cualquier investigador se siente ¿verdad? La comodidad de poder hacer la consulta para validar el- lo que pretende hacer. Y eso básicamente es un valor añadido que tiene este programa al investigador.
¿Cómo se suben datos en esta plataforma? Pues si usted quiere, por ejemplo, hacer, por ejemplo, un estudio, usted va a proyectos, ¿verdad? A proyectos, crear un nuevo proyecto. Usted voy a subir unos datos y de hecho les voy a decir, voy a estar trabajando con es una base de datos, esta base de datos que son, creo que 40 sujetos. Esta base de datos proviene de un estudio que yo hice aquí en el recinto hace varios años eh, ¿verdad? Era un estudio que hicimos y ya yo lo he hecho dos veces para crear, el primero fue para crear la fórmula, el IGS, la fórmula de admisión en el recinto. A mí se me encomendó eh, hace muchísimos años hacer un estudio a nivel de recinto para desarrollar una manera de admitir estudiantes al recinto cuando todavía el IGS no existía. Así que yo me dediqué a hacer un análisis de cohortes de varios años de estudiantes en periodos de, creo que eran 7 años, que es más o menos el promedio de los estudiantes de graduarse del recinto. Y recogimos datos de todos los estudiantes de distintos cohortes. Incluimos aquí, por ejemplo, las pruebas que daba el College Board en ese tiempo, que eran 5, ahora son 3, pero en aquel tiempo era aptitud verbal, aptitud matemática, aprovechamiento en inglés, aprovechamiento en español y aprovechamiento en matemática. ¿Verdad? Se hizo un estudio en aquel tiempo para ver eh, eh, cuáles eran los mejores predictores del éxito académico del estudiante, que sería el promedio con el que el estudiante se graduaba. Y decidimos incluir también en la institución de procedencia de los estudiantes eh, y el promedio académico con el que el estudiante se graduaba de escuela superior. Y en aquel momento, en el estudio se evidenció que el mejor predictor del éxito académico del estudiante, que sería el promedio con el que el estudiante se graduaba, era la aptitud verbal de la prueba del College Board. Y luego la aptitud matemática. Y también entró en juego en esa ecuación el promedio de escuela superior. Y ahí se configuró el IGS. De ahí sale, ¿verdad?, la historia del IGS. Pues hace aproximadamente 2 años, el Senado Académico aquí en la UPR Río Piedra, cuando el presidente de la universidad, el doctor Ferrao, López Ferrao, intentó y quería eliminar el College Board, pues el Senado Académico de aquí del Río Piedra me encomendó un estudio que lo hice con varios senadores académicos para volver a revisar la fórmula del IGS, para ver si, porque pues Presidencia quería saber si esa era una buena decisión y tenía que tener datos empíricos para poder eliminar el examen de ingreso a la universidad. Así que se volvió a hacer el análisis. Yo estuve a cargo de hacer el análisis de ese proyecto con varios colegas del Senado Académico de aquí del recinto, entre ellos la doctora María Medina, y volvimos a validar la fórmula de IGS. Claro, y aquí dependía de las facultades, pero la aptitud verbal vuelve a ser uno de los mejores predictores, así como el promedio de graduación de escuela superior. Son de los mejores predictores. Claro, aptitud matemática sale un poco de la ecuación porque cuando se analiza por facultad, pues en algunas facultades no es aptitud matemática, sino que es aprovechamiento en inglés o aprovechamiento en español. Algunas facultades, como por ejemplo ciencias naturales y arquitectura, mantienen la aptitud verbal y la aptitud matemática como los mejores predictores, pero fue el promedio de escuela superior el que mejor predice en estos modelos. Así que básicamente yo utilicé alguna de esa información y le voy a decir ahora qué constituyen estas variables para este ejercicio que les voy a presentar aquí. Básicamente esto se hizo cuando yo dirigía la Oficina de Evaluación del Aprendizaje Estudiantil aquí en el recinto, que la dirigí por algunos 10 años,
Y había una preocupación por el nivel de lo que sería el dominio de comunicación efectiva que se operacionalizó aquí en el recinto desde el punto de vista de la redacción de los estudiantes, la redacción en español. Y se trató de hacer un estudio para determinar cómo los estudiantes entraban en español y se les daba una prueba a los estudiantes, a todos los estudiantes de nuevo ingreso, para determinar cuál era su nivel de redacción, nivel de escribían redactando un ensayo que se les daba a todos los estudiantes antes de entrar a la universidad. Esto era un proyecto que se hacía cada 2 años y se recopilaba información de los estudiantes. Trabajamos también todas ¿verdad?, las pruebas de entrada de esos estudiantes y a esos estudiantes al final del año se les daba una postprueba de aptitud verbal, la misma postprueba de aptitud verbal que tomaron cuando entraron al recinto. Quiere decir que esto fue un proyecto en colaboración del Decanato de Asuntos Académicos del Recinto y el College Board, porque teníamos que ofrecerle la prueba, la misma prueba que cuando entraron. Así que básicamente lo que yo tengo aquí es datos de 40 estudiantes, ¿verdad? De 40 estudiantes que provienen o de escuela pública o de escuela privada, féminas y varones, en las 5 pruebas de College Board de ese momento y la posprueba que se les dio a esos estudiantes del año, del primer año, luego de haber pasado por unos talleres de redacción. Los talleres de redacción los ofreció el Centro para Destrezas Lingüísticas de Estudios Generales. Así que fue en cierta medida una investigación que hicimos para determinar algunos elementos, no solo del IGS, sino también de si esos talleres habían tenido algún efecto en mejorar las destrezas de redacción de los estudiantes. Eso es básicamente lo que está en estos datos, ¿verdad? Y aquí las preguntas que yo quiero contestar serían las siguientes. Yo quiero, en este análisis que voy a estar discutiendo con ustedes, presentar estadísticas descriptivas de todas las variables. De las 2 variables nominales, que serían institución de procedencia y sexo o género. En este caso, recuerden que para los efectos de la universidad en aquel momento era masculino o femenino. Presentar estadística descriptiva por institución de procedencia y por sexo de las 6 variables cuantitativas, o sea, cómo los estudiantes de escuela pública, de masculino y femenino, escuela pública y privada, masculino y femenino, ¿verdad? Cómo se describen en términos de esas 6 variables, de las 5 del College Board y la postprueba. Ver la correlación entre esas variables. Vamos a hacer una regresión lineal entre el aprovechamiento en matemáticas como variable dependiente y la aptitud verbal. Queríamos saber si la aptitud verbal es un buen predictor del aprovechamiento en matemáticas. Así que se pretende escribir la ecuación de regresión e interpretar los resultados. Vamos a determinar si existe diferencia estadística significativa por género en aptitud verbal y aptitud matemática. Yo quiero saber cómo se comportan esas variables en términos del género, si existe diferencia estadística significativa o si no existe. Así que vamos a realizar una prueba T con un alfa de 0.05 para muestras independientes. Así que habría que establecer la hipótesis nula y alterna y la conclusión a la luz de los resultados de la prueba T, que serían 2 pruebas T, una para aptitud verbal y otra para aptitud matemática. Vamos a determinar si existe diferencia estadística significativa entre la pre y la post prueba, o sea, la aptitud verbal y la post de aptitud verbal. Para eso vamos a realizar una prueba T para muestras dependientes o muestras pareadas, ya que es el estudiante, ¿verdad?, visto en 2 momentos, antes y después. Vamos a ver las hipótesis y la conclusión a la luz de los resultados. Así que esa sería la tarea que vamos a estar haciendo hoy de ejemplo para mostrarles el programado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos entonces a ver cómo se sube la data. Vamos a crear un proyecto, así que le voy a decir los datos, ¿verdad? Están en Excel. Fíjense que tenemos comma separated values, XLSX, que sería Excel,
SPSS, SAS o Stata, ¿verdad? Que serían las distintas modalidades de datos que muchos de los programas tienen. Yo siempre, casi siempre trato de trabajar mis archivos en Excel, ¿verdad? Que es más fácil porque son accesibles en el programado que nosotros tenemos. Usualmente en todas las computadoras tienen Excel. Así que voy a decirle que los datos están en Excel. Ahora voy a buscarlos, ¿verdad? Los datos, ¿dónde están? En este caso están en el desktop. Es este el archivo que quiero subir y lo abro, ¿verdad? Y lo subo. ¿Se va viendo? Aquí yo puedo, tiene un wizard que me va diciendo, podría decirme, bueno, vamos a ver si tiene, cómo están tus datos. Me va a revisar los datos. Me dice, ¿verdad? Que deben estar de esta manera. Estos son ¿verdad? Los datos que yo tengo. Eh, Básicamente, esas son las variables. No hay problema con los niveles hasta ahora, ¿verdad? Pero vamos a ver más adelante que probablemente sí. Si tengo una escala Likert, le voy a decir que no tengo escala Likert, ¿verdad? Eh, y básicamente termino, ¿no? Y aquí están mis datos. ¿Qué pasa? Déjenme enseñarles ahora lo siguiente. Por ejemplo, la variable institución de procedencia, como aparece como 1 y 2, la variable sexo aparece como M y F, así que inmediatamente detecta que es una variable nominal. Pero la institución de procedencia es nominal porque es escuela pública y escuela privada. Pero como lo que hay es un número en los datos, y lo hice a propósito, ¿verdad? Me la identifico como escala. Esa variable no es escala, así que yo le tengo que indicar aquí que es nominal, ¿verdad? Y le voy a decir aquí que el 1 es escuela pública y que el 2 es escuela privada, ¿verdad? Fíjense que eso es algo, y ya yo sé que hay 19 de la escuela pública y 21 de la privada, o sea que el 47.5% proviene de escuela pública y el 52.5% de escuela privada. Yo puedo añadirlo como una nueva variable o reemplazar la variable, pero yo lo que voy a hacer es reemplazar la variable, no lo voy a añadir como una nueva variable, porque si lo añado como una nueva variable va a aparecer la otra y puedo tener más problemas más adelante. Así que o me puedo equivocar, ¿verdad? Así que allá yo tengo mis dos variables nominales categorizadas y las demás variables como escala. Cuando la variable es escala, quiere decir que la misma es una cantidad, es una variable cuantitativa, ya puede ser en escala de intervalo o en escala de razón. Para los efectos, los dos tipos de escala funcionan como una misma escala, se pueden hacer las mismas operaciones y las mismas estadísticas. Así que ya tengo mis variables eh, denominadas de acuerdo a su nivel. Le doy continue, ¿verdad? Y va a aparecer aquí ahora, fíjense que ahora no aparece 1 y 2, aparece escuela pública y escuela privada, porque yo hice el cambio. Si no, hubiese aparecido 1 y 2. Así que ya yo tengo aquí mi archivo de datos con las codificaciones adecuadas. Voy ahora a proceder a realizar lo que me pedía. La primera pregunta que yo iba a contestar era la las estadísticas descriptivas. Todos los análisis en Intellectus se hacen aquí, ¿verdad? En análisis. Todos los análisis. Una vez usted va aquí, aparecen las distintas opciones. Vamos a descriptivas, ¿verdad? Vamos a descriptivas. Fíjense que también hace alfa de Cronbach, que sería el índice de confiabilidad, alfa de Cronbach, ¿verdad? Pero no me interesa porque esto no es una escala, sino que son valores, ¿verdad? Que yo quiero analizar. Y me da espacio para añadir 10 variables. Voy a comenzar con las variables nominales. Las variables nominales que son institución de procedencia y sexo, ¿verdad? Y le digo aquí, me indica cuáles son las variables que voy a hacer el análisis y le doy calculate, ¿verdad? Calcular. Y entonces me va a empezar a hacer los análisis que le solicité. Así que me está diciendo
que la categoría más frecuente encontrada es institución de procedencia. Yo puedo hacer cambios después de esto, ¿sabes? Más adelante. Escuela privada que tiene un 52.5 y la categoría de género femenino es la que más, ¿verdad?, tiene. Así que es un 70% es femenino, un 52.5 es de la escuela privada. Y aquí está la tabla estilo APA, ¿verdad?, con los resultados. Me dice, mira, la tabla 1, la variable institución de procedencia. Más adelante yo puedo cambiar esto aquí y ponerle institución de procedencia, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando uno está trabajando con archivos de datos, no debe escribir todo el nombre en la plantilla de Excel porque puede tener después problemas más adelante. Así que se utiliza quizás una codificación mucho más amigable para uno poder crear el archivo de datos en Excel o en otro de los programados. Y aquí inmediatamente, ¿verdad?, me está diciendo que no hay ningún valor missing, que todos los valores se consideraron, nadie dejó nada de la información. Y aquí está ¿verdad?, la tabla. Esa sería la estadísticas descriptivas de las variables nominales. Voy ahora a solicitar las variables cuantitativas que serían aptitud verbal, aptitud matemática, aprovechamiento inglés, aprovechamiento en español, aprovechamiento en matemática y la postprueba de aptitud verbal. Eso es lo que yo quiero hacer, así que voy a calcular esas estadísticas descriptivas y aparece aquí un resumen de lo que se encuentra, ¿verdad? En este caso, me está diciendo que la aptitud verbal tiene un promedio con una desviación estándar, ¿verdad? Aptitud verbal 490.90 con 103.00 de desviación estándar, etcétera, ¿verdad? Así que si yo quiero ver aquí, los estudiantes, el promedio más alto aquí fue en inglés y la postprueba, lógicamente, también fue alta, ¿verdad? Las desviaciones estándar son bastante similares a la población porque el promedio del College Board para esas pruebas es 500 puntos y la desviación estándar teórica es 100. Así que mis grupos están bastante cercanos a- al promedio, ¿verdad?, del College Board. La más baja fue 490 y aprovechamiento en matemática, ¿verdad? Básicamente la más baja. Así que ya estoy viendo ahí, fíjense que esta es la tabla 2, me la están enumerando, tabla 1, tabla 2, de acuerdo al estilo APA. Hasta ahí vamos. ¿Resultados los emite en español? No, el programado está en inglés, pero con estas aplicaciones que existen hoy día de traducción, como por ejemplo la misma inteligencia artificial, se puede traducir y la traducción es tan académica y tan fiel a la disciplina de la estadística que así que yo muchas veces yo lo he hecho. Así que, pero ya ustedes van a ver, ¿verdad? Sale en inglés, no está hecho para español. Pero yo he utilizado estas herramientas de traducción y me han funcionado muy bien. Y siempre uno las revisa, ¿verdad? Incluso cuando alguien traduce desde el punto de vista, por ejemplo, de un experto en traducción, uno siempre hace revisiones porque a veces los traductores, personas que traducen, eh, hay algunos términos técnicos que no lo saben manejar al traducirlo. Así que siempre se puede utilizar una de estas aplicaciones y uno revisarla. Eso lo puede hacer. La próxima, déjenme volver aquí. La próxima era. Vamos a esas estadísticas de las 6 variables, vamos a hacerla por institución de procedencia y por sexo. Vamos a segregar, ¿verdad?, mis datos y aquí le voy a añadir las variables que serían aptitud verbal, aprovechamiento en inglés, aptitud matemática, aprovechamiento en matemática y la postprueba. Mis 6 variables y ahora voy a hacer un split que sería por
institución de procedencia, ¿verdad? Escuelas públicas y escuelas privadas. Cómo salieron los estudiantes en las públicas y cómo salieron en las privadas. Así que ya yo tengo aquí las 6 variables y la categorización, que es que las voy a segregar por institución de procedencia. Voy a calculate. Yo voy a hacer todo el ejercicio primero y después vamos a otras funcionalidades. Y aquí tengo el resumen de escuela pública, ¿verdad? Escuela pública, cómo salen los estudiantes de la escuela pública en esas variables, que sería la tabla 3. Aquí tenemos, ¿verdad? El resumen esencialmente. Y aquí la tabla con las puntuaciones de los estudiantes de la escuela pública y aquí los de la escuela privada, ¿verdad? Tenemos los de escuela privada. Si vemos, los de la escuela privada básicamente salieron, ¿verdad?, mejor. Fíjense que en todas las 6 pruebas sacaron sobre 500, mientras que en la escuela pública en 3 de las pruebas salieron menos de 500, ¿verdad? Así que ya estamos viendo que los de la escuela privada pues salieron un poco mejor en muchas de las pruebas. De hecho, en la postprueba fue 569, casi 570, y aquí fue 539 aproximadamente. Así que básicamente en todas las pruebas los estudiantes de la escuela privada salieron mejor. Vamos ahora a hacer el mismo ejercicio, pero para sexo, ¿verdad? Que sería añadir las variables, las 6 variables, las voy seleccionando aquí y voy ahora a hacer segregarlas por sexo, ¿verdad? Y entonces voy y calculo, hago el cómputo y ahora me dice sexo masculino. Estas serían las puntuaciones. Si ustedes se fijan, sobre 500 prácticamente todas, y está cerca de 500, ¿no? En las féminas, pues prácticamente 4, 6, no, 2, 4, que fueron menos de 500. Quiere decir que ya estoy viendo que los varones salieron mejor en estas pruebas que las féminas, ¿verdad? Que el 70% de las féminas. Bien, vamos entonces, hasta ahí vamos. Vamos entonces a la próxima. Lo próximo era, déjenme hacer una gráfica para que vean cómo uno haría, digamos, las gráficas, aunque aquí no me piden gráficas, pero voy a tratar de hacer una gráfica para que las vean. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero hacer gráficas de histogramas de aptitud verbal, digamos, ¿verdad? De aptitud verbal, y voy a hacer de aptitud verbal y de la post de aptitud verbal, para que vean cómo uno hace las gráficas. Aquí tenemos esta gráfica de este histograma de la aptitud verbal. Yo lo puedo añadir al análisis. Si lo quiero añadir al análisis, lo añado aquí, ¿verdad? Lo añado aquí y queda añadido en el análisis. Esa gráfica queda añadida en el análisis. Vamos a hacer la de la post, ¿verdad? La de la post, de la postprueba. Esas dos nada más. Aquí está la gráfica y la voy a añadir al análisis. Quiere decir que cuando yo vaya ahora aquí, a análisis, aparecen aquí las gráficas como figuras, ¿ves? Como figuras, estilo APA. Yo creo que añadí más de una, aparentemente una la repetí, ¿verdad? Eh, así que esta que está aquí la puedo eliminar, ¿verdad? Que la hice 2 veces. La voy a eliminar porque la hice 2 veces, ¿verdad? Y ahora tengo figura 1 y figura 2, la pre y la post, si yo la necesitara más adelante. Lo hice para que vieran esa funcionalidad de gráfica. Vamos ahora a la próxima pregunta era las correlaciones. Las correlaciones entre todas las variables cuantitativas, ¿verdad? Bueno, es interesante las correlaciones porque uno puede
si va a hacer análisis de regresión, tener una idea de cuáles son las correlaciones entre las variables. Fíjense que como yo pedí una correlación y la correlación está centrada en variables de escala, me seleccionó solamente a las variables de escala. Así que ninguna variable nominal u ordinal aparecería aquí, porque la correlación Pearson, que es la que yo voy a pedir, ¿verdad? Pues es para variables de escala. Así que ahora le digo que las calcule, las correlaciones, y tengo aquí el análisis de las correlaciones, primero los diagramas de particulares, ¿verdad? Los diagramas y que yo las puedo dejar o quitarlos más adelante, porque fíjense que aparecen todos juntos aquí, ¿verdad? Todos los diagramas. eh, y entonces aquí me dice lo que es el correlation scatter plot. Me da una, si yo me voy aquí, me lo define. Y me da entonces los resultados, me los va a interpretar si son estadísticamente significativos o no. Me está diciendo, mira, entre aptitud verbal y aprovechamiento en español, la correlación es 0,73 y es estadísticamente significativo a un nivel alfa, ¿verdad? De 0,05. Y este sería el intervalo de confianza. El 95% el intervalo de confianza de ese valor. ¿Verdad? Si yo me voy aquí, fíjense que me define lo que es eso. ¿Ok? Y aquí entonces me hace la matriz de correlaciones y me indica aquí las correlaciones y el intervalo de confianza 95%. Y fíjense que va incorporando, ya voy por la tabla 8, ¿verdad? Hay 10 figuras porque me incluyó las primeras, ¿verdad? Estas dos. Así que el mismo programado va añadiendo las tablas y las gráficas en orden numérico. No sé si se han percatado, pero déjenme ver si aquí aparece. Déjenme ver si aparece, pero usualmente cita literatura. Usualmente cita literatura. Por ejemplo, aquí me está diciendo que la correlación se tiene que dar el supuesto de linearidad, ¿verdad? Y me cita estos autores, ¿verdad? Me cita estos autores como el referente para interpretar ese coeficiente. Me está diciendo que ese supuesto se violó, ¿verdad? Sí, o no se violó, sino que simplemente se violaría si pasa esto, ¿ok? Si pasara eso. Así que básicamente me va citando literatura y que más adelante ustedes la van a ver, ¿verdad? Esa literatura. Ahora mismo no, simplemente está citada, pero no aparece. Déjeme ver si arriba hay más literatura en la parte en la parte de frecuencia. No citaron a nadie aquí, ni aquí tampoco, ¿verdad? Ok, hasta ahí vamos. Vamos ahora a hacer una regresión lineal. Yo quiero determinar si aptitud verbal es un buen predictor de aprovechamiento en matemáticas. En este caso es una regresión lineal simple, una sola variable independiente, pero yo puedo utilizar, ¿verdad? Múltiples variables. Quiero determinar si esa variable de aptitud verbal es un buen predictor de aprovechamiento en matemáticas. Tendría que escribir la ecuación de regresión, interpretar los resultados. Si fuese SPSS, pues yo tengo que ver en esas tablas y de ahí extraer la información pertinente porque SPSS realmente no me interpreta nada, simplemente me da el resultado, pero no me interpreta los resultados. Vamos entonces aquí a ir a correlación, ¿verdad? La correlación, perdón, la regresión.
En este caso, la regresión lineal, la variable dependiente es aprovechamiento en matemáticas. Yo quiero saber si aptitud verbal me predice bien aprovechamiento en matemáticas, y la variable independiente, que puede ser una o más, en este caso voy a utilizar una nada más, que es aptitud verbal, pues le doy aquí, ¿verdad? Ya tengo las dos variables seleccionadas, la dependiente y la independiente. eh, y ahora voy a hacer el cómputo. Y me dice, eh, se realizó un análisis de regresión para determinar si la aptitud verbal predice de manera significativa el aprovechamiento en matemáticas. Hay unos supuestos que se tienen que satisfacer, que son el supuesto de normalidad, el supuesto de homoscedasticidad y el supuesto de multicolinearidad. Bueno, el supuesto de multicolinearidad realmente no aplica porque solamente hay un predictor, una sola variable independiente, no hay múltiples variables independientes correlacionadas, así que no lo efectúa porque solamente es una variable. Si tuviese más de una variable, determinaba si había multicolonialidad, que quiere decir que muchas variables están bien relacionadas y entonces eso afecta en cierta medida el modelo de regresión. Vamos a ver entonces los primeros dos, ¿verdad? El modelo de normalidad se determina. Fíjense que en el caso de SPSS, el programado SPSS no le hace análisis de los supuestos de los modelos estadísticos. La persona que está haciendo el análisis tendría que someter esos supuestos como parte del análisis, pero si usted simplemente hace un análisis de regresión con SPSS y no hace un análisis de los supuestos, no va a saber nunca si se sostiene ese supuesto, ¿verdad? Y entonces aquí me dice que básicamente el supuesto se sostiene, ¿verdad? Eh, y homocedasticidad también, porque los residuales están prácticamente bastante bien distribuidos a través de esta línea, ¿verdad? Así que los dos supuestos se sostienen, el de multicolaridad no lo hace, y también determina si hay valores extremos, outliers o valores extremos. O sea, me hace todas las pruebas de los supuestos. En este caso, ¿verdad? No hay valores extremos. Entonces, me da los resultados. Me dice, los resultados de este modelo de regresión fueron significativos. Me da hace la prueba F para el modelo global y lo va a colocar estilo APA. Si usted se fija, esto es estilo APA. El valor con un grado con un grado de libertad y 38, ¿verdad? Porque resta 2 grados de libertad de los 40, es 63.50 y con una probabilidad menor de 0.01, lo cual indica que es un buen modelo y que el coeficiente de regresión múltiple, en este caso R cuadrado, es 0.63, lo que me indica que aproximadamente ese 63 es 62.56, esa proporción de varianza es la que explica la variable dependiente. Quiere decir que esa variable dependiente explica un 63% de la varianza en aprovechamiento en matemática, lo que me indica que es un buen modelo porque expresa más de la mitad, ¿verdad? En términos de predecir ese aprovechamiento en matemática, la aptitud verbal es importantísima. En este caso, me interpreta también el coeficiente de regresión, que sería esta B que está aquí, ¿verdad? Que este es el coeficiente de regresión de 0.75, me dice que por cada unidad de aumento en aptitud verbal, la aptitud matemática va a aumentar 0.75. Esa sería la interpretación de ese coeficiente de regresión. Me da también aquí la ecuación, si ustedes se fijan, la ecuación, mírenla aquí, la ecuación de regresión, me hace la tabla estilo APA, interpretando ¿verdad? El intercepto que es este y el coeficiente de regresión que sería este, me está diciendo que el mismo es significativo, ¿verdad? De aquí es que yo sé que el modelo es adecuado. Así que es un buen modelo explicativo, ya está interpretado,
con su tabla de acuerdo a el estilo APA. ¿Ok? Hasta ahí vamos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Siéntanse la confianza de preguntar. Vamos a lo próximo. Ahora yo voy a establecer la hipótesis de investigación de que existe diferencia estadística significativa por género para las variables aptitud verbal y aptitud matemática. Para eso vamos a hacer una prueba T para muestras independientes. Varones, féminas, por lo tanto es independiente. Son dos grupos distintos. En este caso, voy, ¿verdad? Déjenme pruebas T. Para muestras independientes, selecciono Independent Sample T-Test. La variable dependiente, la primera que voy a utilizar es aptitud verbal, ¿verdad? Y entonces la independiente era sexo, ¿ok? Quiero determinar si existe diferencia estadística significativa para cada una de, ¿verdad? Aptitud verbal y aptitud matemática por sexo. En este caso, aptitud verbal. Recuerden que si yo quisiera escribir todo lo relacionado a esa prueba estadística, yo iba al Data Analysis Plan, ¿verdad? Y escribía ahí, también podía escribir lo relacionado a las variables. Me daría la hipótesis nula, la hipótesis alternativa y me daría todo el escrito con relación a lo que yo voy a hacer ahora aquí. Así que le digo que haga el cálculo y me dice, se realizó una prueba de 2 colas, ¿verdad? Y me dice aquí lo que es two-tailed test, de 2 colas para examinar si existe diferencia estadística significativa entre las medias de aptitud verbal para las féminas y los varones, ¿verdad? Que fue como se categorizó aquí. Recuérdense que estas pruebas tienen unos supuestos que se tienen que cumplir, que por ejemplo SPSS no hace las pruebas de supuesto, solamente hace una, que es la de homogeneidad de varianza, SPSS, pero no hace la de normalidad. ¿Ok? Así que aquí yo tengo la prueba de normalidad, Shapiro-Wilk, que me está diciendo, ¿verdad? Que en este caso me está diciendo que el supuesto de normalidad se cumple. De no haberse cumplido ese supuesto de normalidad para esta prueba, Intellectus hubiera indicado que como no se cumple el supuesto de normalidad, va a utilizar una prueba no paramétrica y hace la prueba no paramétrica, o sea, no realiza la prueba paramétrica si no se sostiene uno de los supuestos. Así que se sostiene el supuesto de normalidad y también el de homogeneidad de varianza, se sostienen ambos. Por lo tanto, como se sostienen ambos supuestos, hace la prueba y aquí están los resultados. Y si ustedes se fijan aquí, va incorporando literatura sobre ese supuesto. ¿Okay? Va incorporando literatura, interpreta los resultados, me está diciendo que los resultados de la prueba para muestras independientes no es significativa, no existe diferencia estadística significativa entre el promedio de las féminas y los varones en aptitud verbal. Y aquí me hace la tabla, ¿verdad? De la media, de las medias, y me está diciendo que entre esta media y esta no existe diferencia. La T es 0.78 con una probabilidad de 0.44. Quiere decir que no, en ese caso, la P no es menor de 0.05, pues no existe diferencia, ¿verdad? No se puede rechazar la hipótesis nula. Y aquí me da una gráfica de las medias con la desviación estándar. ¿Ok? Esa sería la prueba estadística para T independiente para aptitud verbal. Vamos a volver a repetir esa prueba, pero ahora para aptitud matemática. Aptitud matemática es la variable dependiente. La independiente sería sexo. Vamos a determinar si existe diferencia estadística significativa entre la aptitud matemática entre varones y féminas.
cuestión para repasar conceptos en la interpretación de valores como R, P-valor, nivel, confianza, etc. Sí, en esas, entiendo que sí, en esta, ¿verdad? Eh, en estos hints que me da, sí. Eh, Aquí en esta prueba que era para aptitud matemática, me va diciendo, ¿verdad? En este caso, vuelve a ser el supuesto de normalidad, ¿verdad? Me dice que se satisface el supuesto de normalidad, se cumple con el supuesto, se cumple con el supuesto de homogeneidad de varianza, de Bin, ¿verdad? Que este resultado, por ejemplo, lo da SPSS, pero no lo interpreta. SPSS lo que hace es que te da la prueba de homogeneidad de varianza, te da dos T, una T asumiendo varianza homogénea y otro no, sin que la varianza sea homogénea, y uno tiene que saber interpretarlo para saber cuál de las T seleccionarla. Así que a un SPSS que me da esa prueba de homogeneidad no me la interpreta, quien la tiene que interpretar es uno, y si uno no la sabe interpretar, pues puede utilizar el valor de T equivocado. En este caso sí lo está interpretando, lo que implica que ya uno se desentiende de eso. Para una persona que no conozca mucho de estadística, pues lógicamente sería útil usar este programado porque es el programa quien decide qué es lo que se va a hacer. Aquí entonces me está diciendo que sí, que aquí esa prueba de T para muestras independientes fue significativa, fue estadísticamente significativa porque la probabilidad fue menor de 0.05. ¿Ya? La probabilidad fue menor de 0.05, quiere decir que se rechaza la hipótesis nula y se indica que el promedio de los varones fue mucho más alto que el de las féminas. Si ustedes se fijan, el promedio de los varones fue 569.17 y el promedio de las féminas fue 497.82. O sea que esa diferencia sí es estadísticamente significativa con una probabilidad estadística de 0.043. Así que, y aquí tendría pues la gráfica de las medias con la desviación estándar de esa distribución. Así que aquí sí que encontré diferencias estadísticas significativas, no así en actitud verbal. ¿Verdad? Ya, fíjense cómo va añadiendo, ya va por la tabla 11, hemos hecho 11 tablas, y vamos a ver más adelante cuál es yo diría, la bondad que tiene este programado sobre cualquier otro programado que ustedes conozcan. Vamos entonces a la próxima pregunta. La próxima pregunta es, establezca la hipótesis de investigación de que existe diferencia estadística significativa entre la pre y pospruebas de aptitud verbal y post de actitud verbal. Quiere decir que aquí yo tengo a mis estudiantes medidos antes y después, en una pre y en una post, ¿verdad? Es un diseño para determinar si existe diferencia entre la pre y la post. En este caso, lo que se intentaba era determinar si esos talleres en alguna medida tuvieron algún efecto mejorando esos niveles de redacción de los estudiantes. En términos de su aptitud verbal. Quiere decir que recuerden que estamos hablando de una pre y una postprueba. ¿Verdad? Vamos entonces a realizar el análisis. Aquí ya yo utilizaría la prueba para muestras pareadas. Pruebas, ¿verdad? Para una variable en medida en escala, la variable sería la postprueba de aptitud verbal. Voy a poner, sí, la postprueba, y entonces la otra variable sería la pre, ¿verdad? La pre. Ok, pongo primero la post y después la pre para que la T me dé positiva. Ya tengo mi variable post y la variable pre, y ahora voy a hacer el cómputo de esa prueba. En este caso, la prueba tiene menos supuestos, solamente el supuesto de normalidad. No aplica el supuesto de homogeneidad de varianza porque es el mismo grupo. Son, ¿verdad? El mismo grupo medido antes y después. Así que el supuesto de homogeneidad de varianza no aplica a esta prueba, pero sí el de normalidad. Y la prueba de normalidad ¿verdad? Se ajusta, o sea,
Aquí entonces me indica que los resultados fueron estadísticamente significativos, que existe diferencia estadísticamente significativa en la pre y la post. Lógicamente, la post fue 500, casi 555 y la pre fue menos de 500, ¿verdad? 490. Así que esa diferencia fue estadísticamente significativa. Podríamos entonces decir, bueno, pues en términos de ese proyecto, podríamos hacer la inferencia de que tuvo un éxito mejorando la actitud verbal de los estudiantes con ese tratamiento que se les dio, ¿verdad? Esa podría ser una inferencia con relación a lo que se hizo. Esos talleres en cierta medida impactaron el nivel de redacción de los estudiantes mejorando, porque esto fue un proyecto de un año aquí en el recinto. Estos son datos reales de los cuales yo escogí un grupo de 40 aleatoriamente, los primeros 40 que aparecían en la lista, porque eran como cerca de 2.000 estudiantes básicamente. Hasta aquí estamos. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Vamos a enseñarles ahora qué yo voy a hacer con esto. Bueno, yo tengo esto aquí, si ustedes se fijan, esto está dentro de la web, pero miren lo que yo voy a hacer aquí. Yo le voy a hacer un download. Voy a hacer un download, voy a bajar ese documento y ahora esto se convierte en un documento, perdón, déjenme irme aquí. Eh, miren aquí, esto es en Word. Miren aquí todo lo que yo hice. Todo lo que yo hice. Estos fueron todo lo que yo hice, ¿verdad? Que yo puedo quitar esto, ¿verdad? Y aquí tengo en Word todo el documento en Word, que yo aquí puedo editarlo. Yo aquí puedo editar el nombre de las variables, ponerle aquí aptitud matemática, etcétera, ¿no? Tengo las tablas, si ustedes se fijan las tablas. Si yo eliminara una tabla, se adapta el documento. Si yo elimino una tabla, la 1, 2 y 3, la 3 se convierte en 2, ¿verdad? Si yo eliminara, digamos, la tabla 2. O sea, no va a haber problema porque ya es un documento activo. ¿Ok? Yo quiero bajar esto, pues como esto está en Word, ¿ah? Puedo manejarlo. Aquí tengo todo el análisis que se hizo. Es editable, se puede editar todo porque está en Word. Le puedo cambiar el tamaño de la letra, puedo cambiar el estilo de letra, todo. Están las figuras, están las correlaciones, ¿verdad? Estas figuras, si yo no las quiero incluir, yo las elimino, las puedo eliminar como usted quiera, ¿verdad? Puede manejarlas. Si usted no las quiere, las puede eliminar porque es redundante probablemente. Los resultados están aquí y voy viendo, ¿verdad? Matrices de correlación, la tabla. Puedo eliminar la matriz y dejar la tabla. Eso usted lo decide. Y aquí tenemos todo de nuevo. El análisis de regresión. Usted elimina lo que usted quiera. Incluso puede añadir. Tenemos las pruebas para muestras independientes, las pruebas para muestras dependientes entre pre y post. Y las referencias, ¿verdad? Fíjense cómo aquí, todo lo que me fue citando arriba, aparece aquí. Y si ustedes se fijan, Intellectus Statistics aparece como referencia. Y eso es importante. Aquí es que viene, en cierta medida, la pregunta que hicieron ahorita, que era, ¿cómo uno atiende el issue de ética en la investigación? Porque usted va a citar al programado. Ya las revistas académicas a las que uno somete investigación conocen del programado y permiten que se incorpore textualmente lo que aparece en Intellectus como parte del capítulo, el capítulo o resultado. No lo ven como plagio. ¿Por qué? Porque es un programado que se hizo para eso, ¿verdad? Así que ya tiene la bendición,
podríamos decir, de las casas editoras. Y usted simplemente incluya Intellectus Statistics como parte de la referencia. Y si usted va a utilizar, también están los glosarios que alguien preguntó, ¿verdad? Alguien preguntó por los glosarios, ¿los ven aquí ahora? ¿Quién fue el que preguntó por los glosarios? Jesús Andrés Hernández. Pues Jesús, mira cómo están aquí el glosario, ¿ves? Para cada uno de los análisis que usted hizo, ¿ok? Están aquí. Si usted, que uno los podría, ¿verdad? Las fórmulas, etcétera, las fórmulas que se utilizaron, lo que es la de Coven, el effect size, todo, todo, todo. Aquí aparece los glosarios con las fórmulas utilizadas para las distintas análisis que se hizo. Y aquí entonces el raw output, ¿verdad? Sería todo todo de nuevo lo mismo, que yo le voy a dar delete, ¿verdad? Porque esto es repetitivo. Estos son los datos, usted los puede eliminar, puede eliminarlos y, ¿verdad? Y esto lo puede poner podría ponerlo en un anejo en su investigación, lo puede anejar, ¿verdad? El glosario lo puede anejar. Y fíjense que se convierte en un documento Word, ¿ok? Usted le va a añadir, lógicamente, las referencias que usted utilizó en su estudio, más allá de estas que están aquí, porque lo más seguro usted en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de revisión de literatura incorporó una literatura que no la menciona aquí, porque esta literatura es la relacionada a las pruebas estadísticas particulares que hace Intellectus, así que usted puede aquí incorporar su propia base ¿verdad? De datos de referencias que usted tiene, y básicamente aquí tiene todo. Y recuerde que usted puede quitar, incluso añadir, usted puede añadir texto suyo en las mismas. Pero les voy a decir lo siguiente. Ahora es que alguna pregunta hasta aquí, porque ahora es que les voy a presentar dos investigaciones que yo hice aquí en el recinto. Una con dos colegas del Departamento de Química y eh, déjenme ver si encuentro la otra. Este fue un estudio que hicimos con el Departamento de Química Orgánica, dos colegas de Química Orgánica, la doctora Rosa Betancourt Pérez, que ya se jubiló, y la doctora Loren Muñoz Hernández. Estábamos estudiando, era un modelo de predicción. Básicamente aquí lo que estábamos tratando de ver era cuáles eran los objetivos del curso de química orgánica que mejor predicen. Ellos tienen estructurado su curso en unos objetivos terminales bien específicos que dirigen los temas a seguir durante el curso y bien definidos. Yo creo que es uno de los programas que mejor tiene definidos sus objetivos, ya que es un curso coordinado, ¿verdad? Muchas secciones con diferentes profesores. Ellos quieren asegurarse de que ese curso se imparte de una manera bien estructurada y seleccionaron unos objetivos terminales, ¿verdad? Que trabajan con todos esos conceptos importantes de química orgánica y querían ver cómo cuáles esos objetivos eran los que mejor predecían el éxito de los estudiantes en el curso. El éxito de los estudiantes en el curso medido con la nota final del examen final, ¿verdad? La nota que tienen en el examen final. Así que se hizo una investigación, esto fue para el 2020, un poquito antes de 2020, antes de la pandemia, creo que fue. Y estos son los objetivos, ¿verdad? Identificados en ese curso. ¿Y cuáles eran los objetivos que mejor predecían? Utilizando la variable independiente, eran el número de objetivos que trabajaban los distintos temas. Así que se hizo un modelo de regresión, ¿verdad? Un modelo de regresión. Yo fui el estadístico del estudio y los análisis que se incluyen aquí, todos vinieron de SPSS. Todos vinieron de SPSS, o sea, toda
Todo esto fue producido por Intellectus Statistics, me excuso. Todas estas tablas fueron producidas por Intellectus y se incorporaron en el estudio, ¿verdad? Este estudio fue publicado, yo le diría que bien rápido, o sea, el estudio fue publicado, no pasaron yo creo que 2 semanas cuando lo habían publicado, y el estudio ha sido referenciado por una asociación a la que yo pertenezco más de 2.000 veces, más de 2.300 veces. O sea que ha sido referenciado en múltiples investigaciones a través del mundo, más de 2.000 y pico de veces, y ellos recuerdo que nos felicitaron por el tratamiento estadístico de este estudio. Más adelante, durante la pandemia, tuve la oportunidad también de participar en otro estudio que era sobre el, ¿verdad? El deporte del voleibol con el equipo profesional de voleibol de Puerto Rico masculino en un estudio que hice con el doctor Antonio Meléndez y Gamaliel Santiago. Eh, También aquí la idea era, a la luz de una serie de factores de estadísticas de juegos, ¿verdad? Medir una diversidad de factores. ¿Cuáles de esos factores son los que mejores predicen, ¿verdad? Por ejemplo, errores en el servicio, puntos en el servicio, puntos de ataque, puntos de bloqueo, eficiencia en la recepción, todas estas variables, ¿verdad? Que están aquí. Hicimos un estudio de análisis de regresión logística, porque la variable dependiente era si se gana o se pierde un juego, ¿no? ¿Cuáles eran los factores que predicen mejor, que mejor predicen el que se gane un juego o se pierda? Así que se trabajó con un análisis de regresión logística, ¿verdad? Estos son los factores. Se trabajó con un análisis de regresión logística. Toda la estadística que aparece aquí, todo lo que ustedes ven aquí, fue traído de Intellectus. Claro, modificado, las tablas modificadas a los requerimientos de la revista particular, porque cada revista tiene sus preferencias en cómo y sus estándares de cómo se presentan las tablas. No necesariamente todas siguen APA. Por ejemplo, la de química orgánica no seguía APA, igual está esta otra entidad, que es la que en este journal, ¿verdad? No exige que sea APA, así que uno utiliza el esquema de ellos para presentar los datos. Y básicamente todo esto que ustedes ven aquí, todo esto es traído de Intellectus. Todo es traído de Intellectus, las tablas, todo, ¿verdad? Así que, si ustedes se fijan aquí, Intellectus aparece como parte de la literatura y ellos no cuestionan nada. O sea, para las personas que indicaron, no se cuestiona nada una vez uno indica que utilizó Intellectus. Así que, así que se atiende al aspecto de integridad y ética en la investigación. Ya se conoce como un programado que lo usan mucha gente, o sea, muchos investigadores ya están utilizando Intellectus porque acelera demasiado, acelera bastante. De hecho, este artículo, yo recuerdo, fue sometido un miércoles, esto fue durante la pandemia, cada cual en su casa, las reuniones eran virtuales, fue sometido un miércoles y martes de la próxima semana había sido aceptado sin ningún, o sea, no había que arreglarle nada. Así que la idea aquí un poco es que es muy útil porque va a acelerar bastante el, la producción académica. La producción académica se acelera bastante y, y es bien, ¿cómo les puedo decir? Es bastante certero los análisis. O sea, yo lo he hecho en SPSS porque al principio yo dudaba, ¿verdad? De que todo fuera tan perfecto y utilizaba SPSS para validar los hallazgos y prácticamente era idéntico todo. Lo único que en SPSS yo tenía que escribir y aquí no.
aunque siempre hay esa intervención del investigador. Eh, ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Eh, no hay preguntas, pero por lo menos algún comentario que quieran hacer sobre el programado, si, qué opinan, ¿verdad? Recuerden que la UPR no lo tiene como un disponible a la comunidad. Les dije que Ciencias Médicas sí lo ha hecho disponible y de hecho ellos dan talleres a los estudiantes y en muchos de los programas de ciencia, de recinto de ciencias médicas de salud, utilizan el programa para los estudiantes, dan talleres a los estudiantes, se lo hacen accesible, le compran la licencia, ¿verdad? Y lo tienen. Yo me imagino que habrán hecho algún arreglo, yo no, yo siempre lo he usado a nivel personal, no tengo ninguna atadura con la compañía ¿verdad? Que lo tiene, o sea que yo no vendo el programa, simplemente yo lo presento como una herramienta muy útil para hacer investigación, pero no, ¿verdad? No tengo ninguna atadura con ello, pero sí lo he encontrado como muy útil y hasta ahora yo lo he utilizado y es el que utilizo. Ahora mismo yo estoy haciendo una investigación sobre la prevalencia de psoriasis en Puerto Rico. Y este es el programado que estoy usando porque, como les digo, me provee toda la información y básicamente me interpreta los resultados. Así que he adelantado mucho en el proyecto gracias al programado. Y es bien fácil de usar, es accesible. Exploren a través de la compañía, porque yo, como pago mi mensualidad, yo no entro ya al programado para revisar los costos, pero yo sí he dado talleres y hay gente que me ha dicho que se han unido entre un grupo y, y, y lo han tomado, ¿verdad? Como grupal y entonces pues tiene rebaja, o sea, se le sale más fácil. Y además hay personas que me dicen que lo usan un mes y después pues no lo usan más, ¿verdad? O sea que usted paga $60 un mes y ya, porque usted decide el tiempo. Así que hay distintas opciones. Yo he tenido estudiantes en mis cursos que pagan un mes y yo le digo a los estudiantes pues no se involucren, no paguen, pero hay siempre alguien que le gusta y paga el dinero, ¿verdad? Y lo usan 2 meses y ya para practicar. Así que he conocido muchos estudiantes doctorales que también quieren trabajar su proyecto y lo han hecho. Así que hay una diversidad de maneras de acceder al programa sin pagar altos costos, pero no tienen, creo que ya no tienen opciones, por ejemplo, de un trial time, o sea, un tiempo de tratarlo un mes o dos, no lo tienen. Antes lo tenían, ya no. Pero sí entiendo que hay opciones para docentes, enviando, creo que es la tarjeta como empleado, porque al principio lo tenían, ¿verdad? Esas opciones. Tiene una semana gratis, pues. Yo no entro, ¿verdad? Usualmente a la página donde ellos se promocionan, pero inténtenlo porque, claro, si es una semana gratis, entiendo que está bien restringido en términos de las estadísticas. Creo que le permite hacer estadísticas descriptivas esencialmente, pero más allá de eso, estadísticas, por ejemplo, paramétricas como pruebas T y ANOVA, no, creo que no le da la opción. Es para crear ese sabor al programa y que la persona se entusiasme y después, pues, ¿verdad? Tome una decisión mucho más formal de aceptar pagar unas mensualidades. Así que restringe un poco no solamente la estadística, sino también el tamaño de la base de datos. Creo que no puede ser una base de datos muy grande, pero lo pueden utilizar eh, para hacer pruebas. Hay muchos videos también, si a mí se me haya quedado algo, pero hay muchos videos sobre el uso del programado. Para aquellos, por ejemplo, para aquellas personas que, por ejemplo, quieran hacer análisis exploratorio, análisis, factor análisis, que es
yo diría una de las estadísticas más complejas para uno poder interpretar los datos. Pues aquí tienen para hacer, ¿verdad? Exploratory Factor Analysis y yo no tengo ahora mismo una base de datos para hacerlo, pero les hace el análisis y se los explica y les determina cuáles son los factores, cómo se agrupan. O sea, una maravilla, ¿verdad? Así que usted tiene distintas formas de decir, ¿verdad? El método de rotación, si es Varimax, Promax o Plimin, tiene todo, o sea, si es Maximum Likelihood, Principal Axis Factoring, o sea, tiene todo. Así que para aquellos que están validando instrumentos y van a utilizar análisis factorial, esta es una buena herramienta para poder hacer ese análisis que es bien complejo. Y solamente algunas personas, algunos expertos lo pueden interpretar. ¿Verdad? Una persona que no haya tenido conocimiento previo de para qué se usa el análisis factorial, pues se le haría difícil. Así que tienen una diversidad impresionante. Análisis lineal discriminante, ¿ok? Tienen, eh, ¿verdad? O sea, una maravilla. Tiene, por ejemplo, aquí eh, series de tiempo. Bueno, yo no tengo datas para eso, pero tiene de todo. O sea, sí, según las personas vayan, antes estos programados no existían, ninguno de estos existía. Estos son los programados que se van añadiendo de acuerdo a esas sesiones de consultoría o peticiones que hacemos los usuarios sobre las mismas. Path Modeling Analysis no existía antes, ¿ok? No existía Path Analysis, por ejemplo. Yo fui uno de los que pedí para un análisis que estaba haciendo con un estudiante doctoral que si podían añadirle y una vez ellos lo añaden, le contestan a la persona que hizo la petición, que ya está disponible. O sea que son bien centrados en mejorar el programa. Y este programa ha mejorado muchísimo porque nada de esto existía antes. Cuando yo empecé a usarlo, simplemente estaba en lo básico, ¿verdad? Los ANOVAs, los MANOVA, las regresiones. Pero, por ejemplo, dentro de las regresiones no estaba la binaria y no estaba la multinomial logística ni la ordinal logística. Eso fue peticiones de los usuarios que se fueron añadiendo. Así que el programa se va enriqueciendo cada día con el uso y las peticiones de los usuarios y ha ido mejorando muchísimo. Y yo espero, ¿verdad?, que ahora con esto de la inteligencia artificial, pero el programado no es un programado de inteligencia artificial. Son algoritmos bien particulares que los desarrollan para hacer ese análisis. Y lógicamente, recuerden que esa interpretación que hace, ese resumen que hace, luego el investigador es el que tiene que interpretarlo a la luz de la literatura revisada, porque luego viene entonces la producción académica del docente que está haciendo investigación y que entonces tiene que atar estos resultados a una literatura y cómo se ajusta o no a la literatura y por qué, eso lo decide y lo interpreta el investigador. Así que son límites que, ¿verdad? Esto no lo toca. ¿Cómo se interpreta eso? Es uno. ¿Cómo se interpretó esa regresión logística en el juego? Es el docente o el investigador que conoce del tema y el que va a aportar digamos, en el capítulo 5 de una disertación o en análisis de resultados de una investigación, su conocimiento de la disciplina, ¿verdad? Así que hay unas limitaciones del programa, pero aligera y acelera bastante la producción de los resultados. Y ese yo creo que es el valor que tiene este programado sobre otros programas como SPSS, SAS, R, que son más, ¿verdad? Presentar datos y ya, sin tan siquiera discutirlo. Nada así. Que es tan didáctico, no está disponible para el estudiantado y profesorado. Sí, cuando yo presenté este programa, la primera vez que yo di un taller de SPSS, recuerdo que fue en
en administración de empresas, en un centro de cómputos que tienen administración de empresas, y había muchos profesores de sociales, ¿verdad? No voy a decir de qué programa, pero se opusieron a que los estudiantes tuvieran conocimiento de esto. O sea, ellos decían que el estudiante no puede conocer esto, pero sin embargo, el programa fue diseñado para estudiantes. Yo lo conocí a través de un estudiante doctoral que me dice que en su universidad en Estados Unidos el programa era accesible a ellos. O sea, ellos le daban un número de cuenta y el estudiante tenía acceso al programa. Y él fue el que me dio su número de cuenta para yo entrar. Y una vez yo entré y vi el programa, yo inmediatamente, o sea, hice la suscripción y desde ahí no he dejado de pagar nunca. Así que la universidad tuvo un poco de resistencia primero en que no se podía, los estudiantes no podían saber esto. No sé por qué, ¿verdad? Es como temor será, ¿verdad? Que yo soy la autoridad, yo soy el que sé, pero yo desconozco cuál fue el motivo. No quise indagar mucho para no, ¿verdad? Molestar, incomodar al docente, pero hubo resistencia. Tan es así que nunca nadie se ha interesado más. Sin embargo, en ciencias médicas, inmediatamente que yo di el taller, como a las 2 semanas ya tenían el programado y habían hecho los contactos y desde ese tiempo se está usando. O sea, ciencias médicas lo llevo usando hace como más de 7, 8 años, este programa. Y se lo da a los estudiantes, o sea, le paga la licencia. Así que no entiendo la resistencia aquí en el recinto. Pero ya lo digo porque fue así. No me gusta mentir. No han querido. Y pues, yo he dado talleres sí para estudiantes a través de la red graduada, que muchos estudiantes graduados me han preguntado. Algo que se me olvidaba era que aquí también tiene para los assumptions, para los supuestos, ¿verdad? Tiene para hacer el análisis de los supuestos de Shapiro-Wilk, Kolmogorov, o sea, tiene si yo quiero, por ejemplo, hacer el supuesto para esta variable, ¿verdad? Me hace el análisis del supuesto, ¿verdad? O sea, que también tiene para los supuestos. Aquí aparecen los resultados del supuesto analizado. Ok, si existen datos extremos, por ejemplo, ¿verdad? Las variables, si existieran datos extremos, pues, o sea que aquí están algunos de los supuestos también se pueden realizar antes de hacer los análisis y usted poderlos interpretar. Pero recuerden que como quiera se los va a interpretar en el análisis. Así que aquí también, ¿verdad? No hay outliers en ninguna de las variables, que son supuestos que más adelante el programado lo va a hacer. Pero aquí están. ¿Ok? Por ejemplo, esta prueba, si la variable dependiente, digamos, era aptitud matemática y aptitud verbal, me va a decir si se sostienen o no los supuestos. Eh, bueno, vamos a poner por sexo aquí. O sea que me hace los análisis también de los supuestos, ¿verdad? Eh, se cumplen los supuestos. ¿Ok? Así que esa sería la presentación. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Si les pareció útil, espero que aquellos colegas que les interese me pueden escribir ¿verdad? Julio.rodríguez19 @upr.edu es mi correo electrónico. Así que, Aquí ¿ah? tenemos un comentario de Cristina, no sabía que existía. Es increíble y este taller ha sido intensamente claro y útil. Dice Mari Carmen que en Recinto de Ciencias Médicas lo provee y ofrecen talleres. Sí, Ángela dice que tremendo recurso, esta información es de mucha utilidad. Ibelis nos dice muchas gracias por compartir la información, una herramienta útil. Y Ángela dice muchísimas gracias, excelente presentación. gracias. Siempre a la disposición. Si usted quiere comunicarse conmigo, sabe que estoy, ¿verdad? A su disposición. Y si tienen alguna duda, algún comentario, le interesa, no sé, discutir algo con relación al programa, pues me dejan saber. ¿Ok? Pues con eso finalizo.
Bye.